Buenas, en esta clase vamos a ver el capítulo número 7 que trata sobre el campo magnético y fuerzas magnéticas. Para entrar un poco en detalle, vamos a ver primero qué es un imán. Sí, un imán es un cuerpo que posee magnetismo, que es una propiedad de los imanes que le permite atraer otros imanes y metales ferromagnéticos. Un imán está compuesto por un polo norte y un polo sur. Estos polos interactúan entre sí con otros imanes de la siguiente forma: polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. O sea que ejercen una fuerza entre otros polos dependiendo si son polos opuestos o si son polos iguales. Entonces tienen una forma de interacción que es por medio de una fuerza. Lo mismo que pasaba con las cargas eléctricas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿verdad? Y tienen la misma regla, ¿verdad? Cargas opuestas se atraen, polos opuestos se atraen. Polos iguales se repelen, cargas iguales se repelen. ¿Cuál es la diferencia principal? Las cargas eléctricas nosotros podíamos encontrarlas de formas aisladas. Una positiva, por ejemplo, podría estar separada de una carga negativa. En este caso, los polos norte y sur siempre van a estar juntos. No vamos a poder encontrar un polo sur separado de un polo norte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros cortamos este imán por la mitad, exactamente por la mitad, lo que va a pasar es que vamos a tener dos imanes que tengan un polo norte y un polo sur. Y lo mismo va a pasar con este. Va a tener un polo sur y un polo norte. O sea, vamos a tener dos imanes. El imán siempre tiene un polo norte y un polo sur. Nunca vamos a tener un polo aislado, ¿sí? Bueno, ¿y cómo surgió el imán? Bueno, se encontraron imanes naturales, que son rocas que tienen esta propiedad del magnetismo, y se encontró que atraían estos materiales ferromagnéticos, y estos materiales ferromagnéticos, al frotar con este imán natural, se volvían también un imán con esta propiedad del magnetismo, ¿verdad? Y algo particular que se encontró es que cuando una varilla de hierro entraba en contacto con ese imán natural que les comenté, la varilla de hierro también se magnetizaba, ¿no? Y si la varilla flota en agua o se suspende en un hilo en su parte central, tiende a alinearse con la dirección norte-sur. Entonces, ¿qué se dio? Se dio que había un imán natural que atraía metales ferromagnéticos, y estos metales ferromagnéticos se magnetizaban. Entonces, de ahí es que se tenía esa particularidad de que este metal magnetizado, si se suspendía de un hilo de su parte central o se colocaba en agua, como si puede ser, por ejemplo, en este caso en la imagen, una brújula, si nosotros le dábamos un golpecito a la aguja para moverla y colocarla en esta posición, si soltábamos, volvía a esta misma posición, se volvía a alinear ahí. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo ocurre esto, ¿verdad? ¿Cómo es que si la aguja está en esta posición y yo no le ejerzo ninguna fuerza para colocar en esta posición, tipo, vuelve sola a esa posición? ¿Cómo es que pasa eso? Y pasa por la primera ley de Newton, ¿verdad? Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de la fuerza impresa a cambiar su posición. Quiere decir que si mi cuerpo, mi aguja, yo coloqué en esta posición y solo vuelve a esta posición, no es que por arte de magia volvió a esa posición de norte-sur, sino que algo provocó que esa aguja se coloque en esa dirección. Una fuerza actuó sobre ella para que se pueda colocar nuevamente en la dirección norte-sur. Entonces, ahí se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Que existe una fuerza que actúa sobre la varilla de hierro, ¿verdad? Y esa fuerza es la fuerza magnética. ¿Y de dónde salía esta fuerza magnética? Esta fuerza magnética salía del campo magnético que produce la Tierra de forma natural, ¿verdad? Entonces,
aparecía esta fuerza magnética y esta fuerza magnética era provocada por un campo magnético. Vamos a ver entonces qué es lo que es este campo magnético. Por analogía con las interacciones eléctricas, describimos la interacción magnética como un imán de barra que genera un campo magnético en el espacio que le rodea y un segundo cuerpo que responde a dicho campo. O sea que nosotros tenemos un pequeño imán que tiene un polo norte y un polo sur. Este pequeño imán va a generar un campo magnético en el espacio que lo rodea. Estas son, van a ver más adelante, o solamente ya vieron en la teoría, son líneas de campo magnético. Y si yo agarro y coloco un cuerpo, que no es necesariamente una partícula cargada, sino que un metal, por ejemplo, un material, metal ferromagnético, este campo magnético actúa sobre este metal ferromagnético y le ejerce una fuerza. Y eso es lo que pasa con la aguja, ¿verdad? Nosotros tenemos una aguja magnetizada y esta sería la Tierra. La Tierra genera su campo magnético y ese campo magnético que genera la Tierra le afecta a la aguja, ¿verdad? Bueno. Y es básicamente muy similar al concepto de campo eléctrico, ¿verdad? Una carga eléctrica que genera un campo eléctrico en el espacio circundante y otra carga que se ve afectada por ese campo eléctrico, ¿verdad? Bastante similar. Bueno, la Tierra misma es un imán. Su polo norte geográfico está cerca de su polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. Acá, por ejemplo, se puede ver una figura de lo que acabo de leer en este último párrafo, ¿verdad? Que nosotros tenemos la Tierra. Acá está Estados Unidos, está México, después acá ya está América del Sur, ¿verdad? Entonces este sería el polo sur geográfico y este sería el polo norte geográfico, que nosotros siempre le conocemos así, ¿verdad? Polo norte y polo sur. ¿Qué es lo que pasa? Este polo norte geográfico coincide, no es que coincide exactamente, pero este sería el polo norte geográfico y este sería el polo sur magnético de la Tierra. O sea, el polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le ponemos una brújula en cualquier punto de la Tierra y el polo norte, que es la parte roja, se señala, vamos a decirle, hacia el polo sur. ¿Por qué? Porque polos opuestos se atraen. El polo sur magnético de la Tierra le atrae al polo norte de la brújula, ¿verdad? Entonces ahí es como nos indica la brújula, que hacia ahí está hacia esa dirección está el polo norte geográfico de la Tierra, ¿verdad? Y bueno, este imán que es la Tierra produce campo magnético que está representado por estas líneas que se llaman líneas de campo magnético. Estas líneas muestran la dirección en la que señalaría una brújula, ¿verdad? Si es que está en ese punto, ¿verdad? Acá por ejemplo está una brújula, entonces va a señalar hacia allá. Acá se coloca una brújula, va a señalar hacia allá. O sea, siempre las líneas van del polo norte y son entrantes al polo sur. Así como teníamos las propiedades de las líneas de campo eléctrico, también tenemos las propiedades de la línea de campo magnético, que es un tema bastante interesante de leer para entender bastante bien este concepto. Y también es un tema importante que sepan porque les puede salir obviamente en un examen, ¿verdad? Bueno, y nada, tienen ahí para leer esto después. Que todo esto está en el Szyr-Szymanski. Bueno, entonces, el campo magnético. ¿Cómo se genera? ¿Verdad? Ya vimos más o menos qué es lo que es el campo magnético, que produce una fuerza sobre un material ferromagnético. Pero ¿cómo se genera el campo magnético? Bueno, vamos a hacer una analogía nuevamente y tenemos el campo gravitacional. El campo gravitacional es generado por masas, ¿sí? La masa de la Tierra
hace que se tenga su campo gravitatorio. Después tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico está formado por cargas estáticas. Una carga puntual que está quieta tiene un campo eléctrico en su espacio circundante. ¿Y el campo magnético cómo se genera? El campo magnético se genera por las cargas en movimiento. Y acá es donde entra el por qué nosotros ahora entramos a estudiar el campo magnético. Porque nosotros inicialmente en los primeros capítulos, los primeros 3 o 4 capítulos, los primeros 4 capítulos vimos cargas y estudiamos las cargas estáticas. Y ahí estudiamos lo que es el campo eléctrico. A partir del capítulo 5 y el capítulo 6 ya empezamos a darle movimiento a las cargas y apareció lo que conocemos como corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica utilizamos en los circuitos eléctricos, ¿verdad? Que estuvimos viendo en las últimas clases. Y al aparecer estas cargas de movimiento, aparece otro efecto que es el efecto del campo magnético. Entonces es por eso que es importante y entra dentro del contexto que nosotros queremos estudiar este campo magnético que vamos a ver. ¿Por qué? Porque le puede afectar de una cierta forma a nuestros circuitos. Ahora, vamos a hacer un poco una comparación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas. Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante. El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga Q que esté presente en el campo. Ahora, describimos las interacciones magnéticas de manera similar. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante. Y esto es muy importante también, además de su campo eléctrico. Nosotros sabemos que una carga en reposo crea un campo eléctrico. Ahora, si esa carga que crea un campo eléctrico en estado de reposo la movemos y está en movimiento, sigue creando su campo eléctrico, pero también crea su campo magnético. Entonces eso es muy importante, están presentes en los dos campos, por eso es muy importante estudiar estos dos campos, porque están presentes en simultáneo. Bueno, y el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente que esté también en movimiento presente en el campo magnético. Bueno, esto es muy importante entender, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco sobre las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas poseen 4 características esenciales. Su magnitud. Quiero que cuando vaya leyendo ustedes vayan viendo esta ecuación. Su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Su magnitud es proporcional a la magnitud del campo magnético. Depende de la velocidad de la partícula. Y la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo magnético y a la velocidad de la partícula. Entonces, básicamente, estas propiedades ¿de dónde salen? De la ecuación. Si les llega a preguntar esto en el examen, ustedes se acuerdan de la ecuación o no. Depende de la magnitud de la carga, depende de la magnitud del campo magnético, depende de la velocidad y el vector fuerza es siempre perpendicular al vector campo magnético, al vector velocidad de la partícula. A ver, ¿esto de dónde sale? No tiene una deducción, me van a tener que creer. Bueno, realmente no me van a tener que creer a mí, sino que a la gente que demostró que esta ecuación se cumple mediante unos ensayos experimentales, ¿verdad? Ahí es donde se dice que esta fórmula es una fórmula empírica, ¿verdad? Que no tiene una deducción teórica, sino que es resultado, acá está, de una observación basada en experimentos, ¿verdad? Se realizaron experimentos, se vio que la magnitud de esta fuerza era proporcional a esto y proporcional a esto, y que su dirección era perpendicular a estos dos vectores, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la primera fórmula que vamos a ver, que ya vemos que está definida la fuerza. Así como también vimos en los primeros capítulos, estudiamos primero la fuerza eléctrica y después estudiamos el campo. Asimismo vamos a estudiar primero la fuerza magnética
dado un campo magnético, ¿verdad? Todavía no nos va a interesar de dónde sale este campo, más adelante sí, en el siguiente capítulo, pero en este capítulo vamos a analizar estas fuerzas magnéticas, nada más. Bueno, ahora, ¿cómo se determina la dirección de la fuerza? La dirección de la fuerza se determina por medio de la regla de la mano izquierda. También se puede utilizar la regla de la mano derecha porque es básicamente un producto vectorial entre dos vectores. Y al ser un producto vectorial entre dos vectores, resulta que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad y al campo magnético, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aparece esta regla de la mano izquierda? Porque tenemos muchas veces, como es en 3D, puede llegar a ser bastante complicado determinar por medio de la regla de la mano derecha, pero igual ustedes pueden utilizar la que más cómoda les sea, ¿verdad? Les voy a explicar la regla de la mano izquierda porque la regla de la mano derecha todo el mundo ya conoce. Igual voy a explicar nuevamente. La regla de la mano derecha: colocas tu mano derecha sobre el primer vector y cerras tu mano en dirección al otro vector. Y resulta que tu pulgar te señala la dirección del vector resultante. Ahora, ¿cómo es la regla de la mano izquierda? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos imanes. Estos dos imanes, ¿qué hacen? Me generan un campo magnético. Este campo magnético tiene una dirección de norte-sur, ¿sí? Hay que recordarse que siempre es saliente del norte y entrante al sur. Entonces tiene esta dirección el campo magnético. Esta dirección. Y tenemos un conductor que se coloca de forma perpendicular a este campo, ¿sí? Un cable que transporta una corriente eléctrica. Esta sería la corriente eléctrica. En ese sentido se va la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Corriente eléctrica es carga en movimiento, o sea que hay partículas cargadas acá que se van y tienen una velocidad en esa dirección. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar el dedo índice en la dirección del campo magnético y hay que colocar el dedo medio en la dirección de la corriente, o más bien en la dirección de la velocidad de la partícula. Y ahí va a resultar que el dedo pulgar nos va a indicar la dirección y el sentido de la fuerza. Si las cargas son positivas, obviamente se mantiene la dirección que te resulta de la regla de la mano izquierda. Si las cargas son negativas, se da un giro de 180 grados y se tiene, ¿verdad?, la dirección opuesta, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la regla de la mano derecha. Bueno, entonces esta sería la regla de la mano izquierda. Índice siempre al campo magnético, dedo medio en la dirección de la velocidad y mi pulgar me va a señalar la dirección de la fuerza. Esto es algo que con la práctica ustedes van a acostumbrarse más a utilizar. Bueno, y por último, para entrar a ver la parte de ejercicios, porque esto es una introducción bastante teórica porque tienen que conocer estos conceptos, no quiero entrar directamente a los ejercicios. Por eso que esto es un poco, esta clase está siendo un poco más teórica, pero les estoy contando sí súper resumido, así que tienen que ver las clases de teoría, tienen que leer el CIRS y los resúmenes que hay por ahí, ¿verdad? Para entender mucho mejor todo esto, ¿verdad? Yo le estoy dando conceptos nada más para poder entender los ejercicios. Ahora, por último vamos a ver el flujo magnético, que se define el flujo magnético a través de una superficie, al igual que se define el flujo eléctrico con relación en relación con la ley de Gauss, perdón. Se tiene el flujo es igual, el flujo magnético es igual a la integral del producto escalar entre los vectores campo magnético y el vector perpendicular al área, ¿verdad? La unidad del sistema internacional para el flujo magnético es igual a la unidad del campo magnético, que se mide en Tesla. Eso es muy importante, el campo magnético se mide en teslas, multiplicado por la unidad de área, ¿verdad?, que es metros cuadrados. Esta unidad se llama Weber. Entonces, acá conocemos dos nuevas unidades de medida. La primera, que es para el campo magnético, que se mide en Tesla. Y la segunda es para el flujo magnético, que se mide en Weber. Weber es igual a un Tesla por un metro cuadrado. Bueno,
Y básicamente lo que me dice este flujo magnético es para una determinada área A, me está diciendo el campo magnético que está atravesando de esa área A. Ok, bueno, ahora vamos a ver un ejercicio ejemplo. Este ejercicio nos dice que tenemos un protón que entra en un campo magnético de 1,5 Tesla con una velocidad de 2 por 10 a la 7 debería de ser acá, metros sobre segundos, en un ángulo de 30 grados con las líneas de campo. Calcule la magnitud de la fuerza que actúa sobre el protón. Entonces tenemos el protón, su carga eléctrica, ya sabemos, el campo magnético, el valor del campo magnético al cual entra, su velocidad y el ángulo con el que entra, ¿sí? Entonces básicamente esta es la situación que se tiene. Tenemos un campo magnético que en una determinada dirección y una carga Q, que en este caso es la de un protón, que tiene una velocidad v y entra al campo magnético con un ángulo de 30 grados con respecto a las líneas de campo magnético. Lo que nos dice este ejercicio es que calculemos la fuerza magnética, ¿verdad? Y hay que calcular esa fuerza magnética. La fuerza magnética nosotros sabemos que es proporcional a la carga, es proporcional a la velocidad y al campo magnético, ¿sí? Nosotros sabemos que esta es la fórmula empírica que me da la magnitud de la fuerza magnética. Ahora, esto es un producto vectorial y el producto vectorial nosotros lo tenemos que descomponer para resolverlo y se descompone de la siguiente forma, ¿verdad? Multiplicando por el seno del ángulo entre los dos vectores, vector velocidad y vector campo magnético. Nosotros tenemos todos los datos, entonces sin ningún problema podemos determinar el valor de esa fuerza. La carga del protón que tenemos como dato multiplicado por el valor de la velocidad multiplicado por la magnitud del campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo entre los dos vectores. Algo muy importante que tienen que saber acá, y les pongo lo de este ejercicio, es este ángulo. El ángulo es el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Eso es muy importante porque muchas veces se les puede dar este ángulo y ese no es el ángulo que se debe usar. Se tiene que usar el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético, ¿sí? Y muchas veces tampoco ni siquiera saben qué ángulo utilizar, ¿verdad? Cuál es este ángulo alfa, ¿verdad? Y es muy importante porque pueden llegar a haber ejercicios donde haya más de un ángulo que vamos a tener que utilizar. Entonces es importante que sepan cuál de todos es el que realmente se utiliza en cada ecuación, ¿verdad? Bueno, esto a mí me salió 2,403 por 10 a la menos 12 newtons. Entonces este sería el resultado de este ejercicio. Bastante sencillo, pero para que vean cómo se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar a un ejercicio un poco más complejo, ¿verdad? Donde vamos a tener que, más que nada, hacer un análisis, ¿verdad? Y básicamente de esto se trata todo este tipo de ejercicios de campo magnético, por eso puede llegar a ser un poco más complicado para ciertas personas, que no es tanto aplicar fórmula y ya está, sino que hay que hacer un cierto análisis en el ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, este caso que nos dice que tenemos un campo magnético de 1,25 Tesla dirigido verticalmente hacia arriba. Acá voy a hacer un punto aparte y voy a explicar cómo nosotros vamos a representar esto. En este caso, por ejemplo, se ve en esta imagen que tenemos dirección norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Nos dice que el campo está dirigido verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sería el plano de la Tierra y el campo magnético está perpendicular a ese plano, ¿verdad? Si
Em, a ver, para que entiendan, si el campo magnético es saliente a la pantalla, nosotros vamos a representar por medio de un punto, que en este caso es como si fuera que nosotros estamos mirando desde hacia arriba esta situación y vemos el campo magnético como si fuera un punto. En el caso de que fuera entrante a la pantalla, vamos a ver como si fuera, vamos a representar como una X, ¿sí? ¿Y esto de dónde sale, verdad? Para que entiendan de dónde sale. Esto se supone que sale de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un ojito acá y estamos viendo la flecha, vamos a ver de esta forma. Ahora vamos a ver la punta de la flecha. En el caso de que estemos del otro lado y vemos que la flecha se está alejando de nosotros, lo que nosotros vamos a ver va a ser esta parte de la flecha, ¿verdad? Esta parte. A ver, no, es que no sé cómo. Esta parte de la flecha, ¿verdad? Que básicamente se ve así como una X, ¿verdad? En síntesis, cuando el vector es saliente a la pantalla, se utiliza un punto, y si es entrante se utiliza una X, ¿sí? Entonces por eso es que vemos ahí varios puntos. Bueno, entonces tenemos un campo magnético de 1,25 Tesla dirigido verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Se representa de esa forma. Una partícula que tiene una carga magnitud Q de 8,50 microcoulomb se mueve inicialmente hacia el norte, ¿verdad? Se está moviendo esta partícula hacia el norte a 4,75 kilómetros sobre segundos. Se desvía hacia el este. O sea que a medida que se está yendo inicialmente hacia el norte, se va a ir desviando hacia el este. Nos pregunta cuál es el signo de la carga de esta partícula y nos dice que obtengamos la fuerza magnética sobre la partícula. Bueno, acá hay que hacer un análisis con la regla de la mano derecha o con la regla de la mano izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esta partícula que tiene una velocidad hacia el norte. ¿Por qué? Porque nos dice que se está yendo inicialmente hacia el norte. Luego se va a desviar hacia el este. Ahora, ¿cómo es posible que se desvíe hacia el este? Y tiene que haber necesariamente una fuerza que le desvíe hacia el este. Tiene que haber necesariamente una componente en esta dirección que haga que le desvíe. Y esa componente le da la fuerza magnética. La fuerza magnética que va a actuar sobre esta partícula va a hacer que se vaya hacia la derecha, que se vaya hacia el este. ¿Y por qué actúa una fuerza magnética sobre esta partícula? Porque está cargada y está en movimiento. Está cargada, está en movimiento y está dentro de un campo magnético. Entonces por eso va a ser afectada por el valor de la fuerza magnética, ¿verdad? Y yo sé que mi fuerza tiene que ser hacia acá, porque no hay porque si es hacia acá, la fuerza magnética no se va a desviar hacia acá mi partícula. Entonces es por eso que la fuerza es hacia el este, ¿verdad? Ahora, yo tengo que utilizar la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda para ver si con esta dirección del campo magnético y con esta dirección de la velocidad resulta que el valor de la fuerza es en esta dirección. Si es así, esta carga es positiva. De lo contrario, tiene que ser negativa, ¿verdad? Si resulta que aduciendo la regla de la mano izquierda o la regla de la mano derecha, mi fuerza magnética, mi pulgar señala hacia acá, quiere decir que yo tengo que tener una carga negativa para dar 180 grados la vuelta a mi pulgar y que apunte hacia la derecha, ¿sí? Entonces de esa forma yo determino si es positiva o si es negativa mi carga, ¿verdad? Entonces acá yo les dibujé unos ejes, el eje X y el eje Z, y para aplicar la regla de la mano derecha vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a dibujar otro sistema de ejes acá
donde este sería Z, este sería X, y por lo tanto X, Y, Z, este sería Y, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que mi fuerza magnética coincide con el eje Z. Por otro lado, tengo que la velocidad coincide con el eje X. Y por otro lado, tengo que mi campo magnético coincide con el eje Y. Entonces, yo tengo que colocar mi dedo índice en la dirección del campo magnético, el dedo medio en la dirección de la velocidad, y ahí mi pulgar me va a dar la dirección de la fuerza. En este caso, si ustedes hacen la regla de la mano derecha colocando en esa posición todos sus dedos, les va a resultar que el pulgar coincide con esta dirección de la fuerza. ¿Sí? Entonces, si coincide es porque esta carga es positiva. Ahora, vamos a analizar cómo, por ejemplo, sería si fuera negativa. Sería negativa si esta sería la dirección de mi campo magnético, por ejemplo. ¿Sí? Colocan su índice en la dirección del campo magnético, colocan su dedo medio en la dirección de la velocidad, y resulta que el pulgar va a señalar en dirección menos Z. Entonces, para que coincida con la dirección de más Z, tiene que darle 180 grados de vuelta. Y eso se realiza con una carga negativa, ¿verdad? Pero en este caso resulta que coincide. Entonces, por eso, nosotros sabemos que el signo de la carga de esta partícula es un signo positivo, ¿verdad? Y esa sería la respuesta del ítem A, ¿verdad? Que la carga es positiva. En pocas palabras, ¿verdad? Acá ustedes pueden decir, si están en el examen, por la regla de la mano izquierda o por la regla de la mano derecha, el signo de la carga debe ser positiva. ¿Sí? Ahora, el siguiente ítem, ¿verdad? Nos dice obtenga la fuerza magnética sobre la partícula. Y acá sí ya es más que nada aplicar fórmula, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el valor de la fuerza magnética es igual a esto, ¿verdad? Donde el ángulo es el ángulo entre el vector campo magnético y el vector velocidad. En este caso, nosotros vemos que esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces el seno de 90 es 1. ¿Sí? Entonces más que nada nos queda la fórmula de esta forma. Entonces reemplazando esto numéricamente, que la carga es 8,5 por 10 a la menos 6, porque es micro, multiplicado por el valor de la velocidad, que es 4,75 por 10 a la 3, porque estamos hablando de kilómetros, pasamos a metros, y esto multiplicamos por el valor del campo magnético, que es 1,25 Tesla, y esto nos va a dar 0,05 newtons. Y ese es el valor de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. Entonces, es importante saber aplicar la regla de la mano izquierda o la regla de la mano derecha, y también es importante conocer esos conceptos teóricos, ¿verdad? Y hacer este tipo de análisis que hicimos al comienzo. ¿Por qué? Porque más que nada resuelve ejercicios y después ya no nos complicamos con el tema de las cargas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Vimos nosotros que una partícula, en el primer ejercicio estoy diciendo, vimos que una partícula con una cierta velocidad entraba a un campo magnético con un cierto ángulo. Ahora, vimos que sufre una fuerza magnética que actúa sobre esta partícula. Ahora, ¿cómo va a afectar al movimiento de la partícula
el actuar de esta fuerza. Y vamos a ver esto a continuación, ¿sí? El primer caso que se nos puede dar es el de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Esto pasa cuando el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector velocidad es un ángulo igual a cero, ¿sí? En este caso, lo que pasa es que la velocidad es paralela al campo magnético. Si vemos y analizamos la fuerza, vemos que el seno del ángulo cero es cero. Entonces quiere decir que la fuerza es cero. Como no hay fuerza, esta fuerza no le afecta a la velocidad, ni en magnitud ni en su dirección, ¿verdad? Entonces, esto hace que la velocidad sea constante. Entonces ahí vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. La partícula va a seguir yendo en esa dirección y va a seguir yendo con esa misma velocidad. Entonces ese es el primer caso, que es movimiento rectilíneo uniforme cuando son paralelos estos dos vectores. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es igual a 90? Ahí vamos a tener un movimiento circular uniforme. Este tipo de casos vamos a encontrarnos bastante en ejercicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un campo magnético que es saliente, ¿verdad? Porque vemos unas flechitas. Es saliente a la pantalla, unas X, perdón. El campo magnético es saliente a la pantalla y la velocidad se encuentra en el plano de la pantalla. Entonces, resulta ser que el seno o sea, el ángulo es de 90 grados y el seno es 1, ¿verdad? El seno de 90 es 1. Nos va a quedar nada más que ese valor de fuerza. Ahora hay que analizar la dirección de la fuerza. Como la fuerza es perpendicular a la velocidad y también es perpendicular al campo magnético, lo que va a pasar es que va a tener una componente en esta dirección, en este caso, ¿verdad? Suponiendo que la carga es positiva, va a tener una dirección hacia la derecha, ¿verdad? Ahora la partícula va a seguir teniendo esta componente de velocidad en magnitud que no va a ser afectada por la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. Entonces no afecta a la magnitud de la velocidad. La partícula va a seguir teniendo esta velocidad, pero va a tener una aceleración por culpa de esta fuerza en esta dirección, ¿verdad? Y eso va a hacer que la partícula cambie de dirección. Va a llegar a estar acá. Y acá vamos a tener que la velocidad va a ser así. Y vamos a tener que la fuerza va a ser perpendicular. Después va a llegar a un punto que va a estar acá. La velocidad va a ser acá, así. Y la fuerza va a ser así. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una fuerza que nos apunta siempre a un mismo punto, que sería el centro del círculo al cual va a ir moviéndose esta partícula. Y esa aceleración es una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Una aceleración que no afecta a la magnitud de la velocidad, sino que afecta a la trayectoria de nuestra partícula, ¿sí? Lo que tiene esta partícula entonces va a ser una aceleración centrípeta. Y nosotros sabemos que la fuerza también es igual a masa por la aceleración. Y como es una aceleración centrípeta, nosotros sabemos que una aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad dividido el radio de giro. Entonces de esta igualdad podemos obtener el radio de giro de esta partícula moviéndose con un movimiento circular uniforme dentro de este campo magnético. Y esto pasa cuando el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético es de 90 grados, ¿verdad? Esto es muy importante que sepan, ¿verdad? Esta igualdad y también esta fórmula, ¿verdad? Porque vamos a tener bastantes ejercicios, ¿verdad? Con este tipo de movimientos. Y por último está el movimiento helicoidal, que ocurre cuando el ángulo es distinto de 0 y distinto de 90 grados. Básicamente es un movimiento que es una combinación de este y una combinación de este, pero en distintos planos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la velocidad que tiene un ángulo distinto de 0 y distinto de 90 con respecto a este vector campo magnético.
Este vector de velocidad podemos descomponerlo en sus dos componentes, una componente V1 y una componente V2. Resulta ser que esta componente V2 es paralelo al campo magnético, entonces en este plano va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, que es esta situación. Luego resulta que esta componente V1 es perpendicular al campo magnético. Y al ser perpendicular al campo magnético en este plano, ¿verdad? En este plano, vamos a decirle perpendicular al campo magnético, va a tener un movimiento circular uniforme. Si nosotros combinamos esos dos, vamos a tener el movimiento helicoidal. Que esta partícula va a tener un movimiento circular uniforme en este plano, y en este plano que estamos viendo nosotros va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Esa combinación nos da este movimiento helicoidal. Bueno, esos son los tres tipos de movimientos que puede tener una partícula que se mueve dentro de un campo magnético. Muy importante que esto sepan, porque esto es pregunta de examen sí o sí. Los tres tipos de movimientos que puede llegar a tener una partícula en un campo magnético. Vamos a ver un poco todo esto en el siguiente ejercicio, que nos dice que tenemos un electrón en el punto A. Tiene una rapidez de 1,41 por 10 a la sexta metros sobre segundos. Nos dice calcule la magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B, y el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Bueno, tenemos que hacer primero siempre un análisis de la situación, ¿verdad? Tenemos que determinar primero la dirección del campo magnético, ¿verdad? Para empezar, vemos que tenemos un movimiento semicircular, ¿verdad? O sea, un movimiento circular realmente, pero nos está diciendo que es esa trayectoria semicircular es la que tiene que seguir la partícula, ¿verdad? Para que tenga ese movimiento circular, necesariamente la velocidad tiene que ser perpendicular al campo magnético, ¿verdad? Entonces, el campo magnético es perpendicular a nuestra pantalla, perpendicular a este plano. Eso por un lado, ¿verdad? Es lo primero que podemos obtener. Ahora, lo siguiente sería determinar en qué sentido tiene. Si es saliente a nuestra pantalla o si es entrante a nuestra pantalla. Bueno, ¿y cómo determinamos nosotros eso? Nosotros sabemos la dirección de la velocidad y sabemos que nuestra partícula tiene que ir hasta B. Entonces, para que se vaya hasta B, necesariamente tiene que haber una fuerza que sea en esta dirección. Y esa fuerza que es en esta dirección es la fuerza magnética provocada por el campo magnético. Entonces, vamos a hacer nuevamente nuestro plano. X y Z. Nuevamente este es el eje Y, el eje X y nuestro eje Z. Coincide nuestro vector campo magnético, o sea, nuestro vector fuerza con el eje Z. Nuestro vector velocidad coincide con nuestro eje X, y nuestro campo magnético tenemos que determinar nosotros para que se cumpla que la fuerza sea hacia acá, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro campo magnético va a ser así o va a ser así, uno de los dos. Y hay que acordarse siempre índice, dedo medio, y este nos da el pulgar. Bueno, ahora con esto hacemos nosotros, suponiendo, ¿verdad?, cualquiera de los dos primero. Y vamos a suponer primero que es hacia arriba, ¿verdad? El dedo índice hacia arriba, el dedo medio en la dirección de la velocidad, y resulta que mi pulgar señala en esta dirección de la fuerza. Pareciera ser que está correcto que sea hacia arriba porque coincide mi pulgar con la dirección de la fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi partícula es negativa.
Entonces tengo que dar 180 grados vuelta a mi mano y resulta ser que mi pulgar está apuntando a la dirección menos Z. Quiero que retrocedan el video y traten de hacer eso con su mano ustedes para que vean de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y créanme que yo cuando les estoy explicando estoy poniendo también mi mano y estoy haciendo todos esos movimientos. Tienen que hacer para entender, ¿sí? Bueno, entonces resulta ser que no es correcto que sea hacia arriba. Entonces tiene que ser hacia abajo, ¿verdad? Vamos a verificar. Colocamos nuestro dedo índice en la dirección hacia abajo, ¿verdad? Nuestro dedo medio en la dirección de la velocidad y nuestro pulgar señala hacia la dirección menos Z. Pero como nuestra partícula es negativa, entonces ahí coincide nuestro pulgar con la dirección de la fuerza. Entonces ahí nosotros ya determinamos la dirección, o sea, el sentido, mejor dicho, de nuestro campo magnético. Tiene que ser hacia abajo. Tiene que ser entrante a la pantalla. Tiene que tener esta dirección. Tenemos que dibujar acá varias X. Y estas X representan mi campo magnético que es entrante a la pantalla, ¿sí? Bueno, una vez determinado todo eso, yo ya tengo la dirección del campo magnético y ahora tengo que determinar su magnitud. ¿Y eso cómo yo determino? Determino por medio de su ecuación, ¿verdad? Como el seno del ángulo, como el ángulo es 90 grados, el seno va a ser 1. Entonces ahí resulta ser Q por B por B. Ahora, yo tengo el valor de mi carga, tengo el valor de la velocidad, pero no tengo el valor del campo magnético, que es el que quiero hallar obviamente, y tampoco tengo el valor de la fuerza. ¿Qué es lo que me da el ejercicio? Me da la masa y también que me da el diámetro de este semicírculo. Entonces, ¿qué me está dando? Me está dando el radio de giro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como yo sé que es un movimiento circular, yo puedo hacer esta igualdad. Y al hacer esa igualdad, yo puedo determinar el valor de mi campo magnético conociendo, ¿verdad? Todos estos datos. Y esto es válido, ¿por qué? Porque es un movimiento circular, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde ya reemplazamos numéricamente 9,109 por 10 a la menos 3, o menos 31 creo que sí, menos 31. Esto multiplicamos por el valor de la velocidad, 1,41 por 10 a la 6. Esto dividido por el valor de la carga, que acá el valor de la carga, como es negativo, yo voy a meter en valor absoluto. ¿Por qué? Porque no me interesa la dirección no me interesa la dirección acá, ¿verdad? O sea, no me interesa el tema de signos, yo voy a trabajar todo con valor absoluto porque yo ya hice un análisis previo donde ya determiné todas las direcciones y todos los signos, ¿verdad? Entonces, yo trabajo con valores absolutos, ¿verdad? Entonces ahí yo también evito confundirme con el tema de signos, ¿sí? Y el radio de giro, que va a ser 5 por 10 a la menos 2 metros. Y acá resulta 1,603 por 10 a la menos 4 Tesla. Y tengo que colocar que es entrante a la pantalla en este caso. En el examen tendrían que poner entrante a la hoja, ¿verdad? Y ahí ya está resuelto el primer ítem. Ahora vamos al ítem B, que nos dice el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Bueno, yo sé que yo tengo una cierta velocidad y yo quiero relacionar esa velocidad con el tiempo y la distancia que va a recorrer, ¿verdad? Yo sé también la distancia que va a recorrer. Yo puedo determinar ese tiempo
utilizando esta ecuación, ¿verdad? Que la distancia que recorre un cuerpo es igual a la velocidad por el tiempo que le tarda en recorrer esa misma distancia, ¿verdad? Y yo la distancia sé que es igual a pi por el radio de esa semicircunferencia. ¿Por qué? Porque esa sería la longitud de este arco, ¿verdad? Que el ángulo, que es pi, por el radio, me va a dar la longitud del arco, ¿verdad? Comprendido en ese ángulo. Ahora, yo tengo ya la distancia que recorre la partícula en ese tiempo t, y también sé el valor de la velocidad. Entonces yo puedo determinar ahí el valor de mi tiempo. Sería pi por 0,05 dividido 1,41 por 10 a la 6. Y ahí resulta ser que el tiempo es 1,11 por 10 a la menos 7. Esto está en segundos, por el sistema internacional. Y ahí está resuelto el ejercicio, ¿sí? Entonces, importantísimo hacer este análisis previo aplicando la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda, ¿verdad? Yo les explico la regla de la mano izquierda porque a mí es el que me resulta más fácil aplicar para estos casos. Bueno, después van a tener otros ejercicios, ¿verdad? Que son ejercicios de ejemplo, un poco más complicados, ¿verdad? Pero tampoco nada fuera del otro mundo. Se sigue utilizando la misma fórmula, aplicando nada más acá conceptos de producto vectorial, ¿verdad? Esto les pongo para que no se olviden que estamos trabajando con vectores, entonces ustedes tienen que tratarlos como tal, ¿verdad? Tienen que utilizar las componentes en el caso de que les dé, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Bueno, luego tienen otro ejercicio también sobre movimiento, que tiene nuevamente un movimiento circular de una partícula que entra con un ángulo de 90 grados a un campo magnético que en este caso es saliente a la pantalla, ¿verdad? Yo estos ejercicios les recomiendo tratar de resolver solo con los conceptos que ya tenemos, que no es nada fuera de lo normal, van a poder ya resolver y después van viendo los resueltos, ¿verdad? O sea, cómo se resuelve. Y finalmente tienen otro ejercicio, que este ejercicio llegó a salir en un examen no hace mucho, y bueno, cómo se puede llegar a resolver. Bueno, todos estos ejercicios siempre se utiliza la misma fórmula, siempre se resuelve aplicando estos conceptos que vimos recién. Vamos a ver ahora también otras utilidades que se le puede dar a las fuerzas magnéticas, que en este caso vamos a hablar sobre un selector de velocidades. ¿Qué es un selector de velocidades? Un selector de velocidades es un dispositivo que mediante la utilización del campo eléctrico y del campo magnético lo que hace es dejar pasar las partículas que tienen una determinada velocidad. Entonces, una partícula que viene de algún lado tiene que pasar por este selector de velocidades y solamente van a pasar a través de él las partículas que tengan una determinada velocidad. Entonces es más o menos como un filtro, ¿verdad? En un filtro yo necesito solamente que pasen partículas con una velocidad X. Entonces yo utilizo un selector de velocidades para filtrar y dejar pasar solamente las partículas que cumplan con esa velocidad. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en un dispositivo en el cual hay un campo eléctrico E y también hay un campo magnético B, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay un campo eléctrico que hace que le provoque una fuerza a la partícula hacia la izquierda, en este caso de la figura, ¿verdad? Tenemos una carga positiva y esta carga positiva, obviamente, la dirección de la fuerza va a ser en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, como el campo eléctrico es hacia la izquierda, la dirección de la fuerza eléctrica también es hacia la izquierda.
Luego tenemos el campo magnético, que en este caso nos dice que es entrante a la pantalla, porque tenemos esta X. Si hacemos la regla de la mano izquierda, el índice, la dirección del campo, el dedo medio en la dirección de la velocidad, nos resulta ser que el pulgar va a señalar hacia la derecha. Nos da esa fuerza magnética hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este selector de velocidades va a dejar pasar las partículas que tengan una velocidad para la cual se cumpla que el valor de la fuerza eléctrica sea igual al valor de la fuerza magnética. Entonces la partícula va a pasar a través del selector de velocidades. Entonces esa es la condición que se tiene que cumplir. La fuerza eléctrica es Q por E y la fuerza magnética es Q por B. Se simplifica ahí la carga y nos resulta que la velocidad para la cual va a pasar la partícula es igual a la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, si yo quiero una velocidad B, yo defino los valores de mi campo eléctrico y campo magnético que necesito en mi selector de velocidades para permitir que esa partícula con esa velocidad pase. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, la velocidad es pequeña? Hace que mi fuerza magnética sea menor. Y si mi fuerza magnética es menor que mi fuerza eléctrica, esta partícula va a venir acá y ¡pax! Va a chocar acá por este punto y se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica es mayor. ¿Qué pasa si la velocidad es demasiado grande? La fuerza magnética va a ser más grande y va a ser mayor que mi fuerza eléctrica. Entonces, en este caso va a venir y va a chocar por acá y se va a quedar acá. No va a pasar por el selector de velocidades. Entonces, esa es la función más o menos que cumple este selector de velocidades. Muy importante que sepan cómo funciona y ¿verdad? Cuál es la condición que se debe cumplir, ¿verdad? Y nada, porque esto le puede llegar a preguntar también cómo funciona un selector de velocidades. Bueno, ahora, llegamos a ver la fuerza actuando sobre partículas en movimiento. Ahora vamos a ver cómo le afecta esta fuerza magnética a un conductor que transporta corriente. Quiere decir que transporta varias cargas en movimiento. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conductor que tiene una sección transversal A, en el cual transporta varias partículas, en este caso están dibujadas como partículas positivas, y este conductor se encuentra dentro de un campo magnético que en este caso es saliente a la pantalla y tiene una velocidad hacia la derecha. Entonces resulta ser, por la regla de la mano izquierda, que la fuerza es vertical en cada una de las partículas. Ahora, sobre una sola carga se tiene que la fuerza es Q por B, que es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Ahora, el volumen de este conductor va a ser el área transversal por su longitud. Y hay n partículas por volumen en este conductor. Eso también tiene que ser dato. ¿Cuántas partículas hay dentro del volumen del conductor? Y hay n partículas. Entonces, la cantidad de partículas para este volumen va a ser el volumen multiplicado por la cantidad de partículas por volumen que hay. De esta forma, ¿yo qué es lo que voy a tener? Es la cantidad de partículas que hay. En este caso hay 6 en este dibujo. Entonces la fuerza va a ser igual, la resultante va a ser igual a 6 veces la fuerza para cada partícula. Entonces yo lo que tengo que multiplicar es la cantidad de partículas con el valor de la fuerza. Y eso es lo que se hace acá. Se multiplican esos dos y se tiene la fuerza magnética resultante, ¿sí? Bueno, y de esto que si nos recordamos la densidad de corriente es N por Q por B, N por Q por B y J por A, que es la densidad de corriente por el área, ¿verdad? N por Q por B por A es igual a la intensidad de corriente. Entonces reemplazamos eso y nos va a quedar esta fórmula. La fuerza es igual a la intensidad de corriente que circula por el conductor multiplicado por su longitud y por el campo magnético. Esto es un producto
producto vectorial, ¿verdad? Nos queda de esta forma, ¿ok? Bueno. Entonces, esta sería la fórmula de la fuerza magnética para un conductor que transporta corriente. Ahora, vamos a hacer este ejercicio para ver cómo se aplica esta fórmula, ¿verdad? Y para analizar un poco esto. Tenemos un alambre de densidad lineal de masa igual a 1 gramo por centímetro, ¿sí? Se coloca sobre una superficie horizontal que tiene un coeficiente de fricción de 0,2. El alambre conduce con una corriente de una intensidad I de 1,5 amperes hacia el este. Se desliza horizontalmente hacia el norte. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético más pequeño que provocará que el alambre se mueva de esta manera? Bueno, acá lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente analizar esta situación. En el dibujo se puede ver que tenemos una mesa, ¿verdad?, sobre la cual está ese conductor que transporta corriente. Transporta una corriente y básicamente lo que nos está diciendo es que se mueve hacia el norte. Entonces ya nos está dando la dirección de la intensidad y nos está dando la dirección de la fuerza. Con eso nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos determinar la dirección del campo magnético para que se tenga esta dirección de fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero nosotros un análisis mirando de esta forma nuestro alambre, ¿verdad? Vamos a dibujar acá un poco más grande y vamos a dibujar los ejes. Este sería el eje sur y norte, ¿verdad?, para que coincida con el dibujo que hicimos, ¿verdad? Estamos viendo un corte, vamos a decirle. Y después tenemos este eje vertical, ¿verdad?, que es perpendicular a la mesa, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, primero que nada, la fuerza normal, ¿verdad?, a la superficie. Después, ¿qué tenemos también? Tenemos una fuerza de rozamiento que va a ser hacia el sur, porque mi cilindro se está moviendo hacia el norte, entonces la fuerza de rozamiento va a ser hacia el sur. Tenemos el peso, que en este caso va a ser W, vamos a llamarle, que nosotros ese peso podemos determinar conociendo gamma y conociendo la longitud que tiene esta partícula, ¿verdad? Que gamma nosotros sabemos que es 1 gramo por centímetro y entonces el peso va a ser gamma por L, ¿verdad?, donde L es la longitud total que tiene nuestro conductor. Entonces ahí tenemos el peso, ¿verdad? Otra cosa más que tenemos es la fuerza magnética, básicamente la fuerza magnética, que va a ser hacia acá, ¿verdad? Bueno, vamos a llamarle fuerza magnética en X y le voy a explicar por qué tiene dos componentes. Mi fuerza magnética tiene que ser hacia el norte, está apuntando hacia el norte, tiene una componente horizontal, vamos a decirle, que apunta hacia el norte, pero puede tener también una componente vertical, Fi. ¿Por qué puede tener esa componente vertical? Porque el campo magnético puede ser perpendicular a la velocidad o puede, en el sentido de que puede ser perpendicular, o sea, que puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba, o sea, no es perpendicular, es vertical, ¿verdad?,
Puede ser vertical, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba, ¿verdad? Perpendicular a la mesa. O puede tener también un cierto ángulo de inclinación, ¿verdad? Yo no sé. ¿Y por qué yo no sé eso? Porque el enunciado en ningún momento me está diciendo algo que me dé a insinuar eso. Es más, me está diciendo que el campo magnético tiene que ser el más pequeño. ¿Sí? Es el campo magnético más pequeño que va a provocar, ¿verdad? Que esta partícula se mueva hacia el norte, ¿verdad? Entonces, ese campo magnético, si yo digo que va a ser hacia abajo, que va a ser hacia arriba, obviamente va a ser más fácil porque voy a tener una sola componente, ¿verdad? De mi fuerza. Pero puede ser que esta fuerza no sea, no me dé el campo magnético mínimo, vamos a decirle. Entonces eso es muy importante que sepamos, ¿verdad? Y hay que considerar eso. Y algo muy importante también que tenemos que dibujar acá, por más de que no sea una fuerza, es la dirección de la intensidad de corriente. ¿Esto para qué estoy dibujando? Estoy dibujando más que nada para dibujar ahora la dirección de nuestro campo magnético, ¿verdad? Yo sé que la intensidad es saliente a la pantalla y que mi fuerza es hacia la derecha y sé que la carga que transporta es positiva, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar mi dedo medio en la dirección de la intensidad de corriente y mi dedo pulgar en la dirección de, de la fuerza. Resulta ser que me sale que mi dedo índice apunta hacia abajo. Entonces quiere decir que mi campo magnético tiene que tener una componente hacia abajo, ¿verdad? Tiene que tener esa componente. Bueno, ahora, como yo les dije, yo no puedo decir que mi campo magnético es hacia abajo sí o sí. Porque puede ser que ese campo magnético no sea el mínimo, el más pequeño que provoca que el alambre se mueva, sino que puede tener cierto ángulo desde acá hasta acá. Realmente así ya hasta ahí, ¿verdad? Hasta antes de alcanzar así. Puede estar dentro de este cuadrante, vamos a decirle. Tiene que estar dentro de este cuadrante. Puede tener cualquier dirección. Y esa dirección es la que yo tengo que determinar para saber cuál va a ser la menor posible, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tienen una dirección genérica. Y está con un cierto ángulo, vamos a llamarle θ, con respecto a nuestro eje X, ¿verdad? Ahora, algo que hay que saber y que nos va a ayudar bastante es que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Y vamos a señalarlo eso de esta forma. Vamos a prolongar esto. Voy a hacer algo más. Vamos a prolongar esto, ¿sí? Y en otro color, un color rojo, vamos a señalar esta perpendicularidad que hay entre esos dos vectores, ¿sí? Muy importante saber eso, ¿verdad? Esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, ahí eso nos va a ayudar también para determinar el ángulo que tiene la fuerza magnética. A ver, acá tenemos que acordarnos un poco del CPI, de geometría del CN, ¿sí que? Bueno, estos dos son perpendiculares entre sí. Este ángulo, el ángulo θ, y este ángulo vamos a llamarle ángulo alfa, que es el complemento del ángulo θ, ¿verdad? Θ más alfa es igual a 90 grados, ¿sí? Y como
acá también tenemos 90 grados. Esto tiene que ser tita también, necesariamente. Otra forma de vamos a decirle, determinar que estos dos ángulos son tita es que este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Entonces, había un axioma ya de geometría ahí en el CN que te decía que si los lados que forman un ángulo son perpendiculares a los respectivos de otros ángulos, los ángulos son iguales. Algo así. Mal enunciado mi axioma porque la verdad que no me acuerdo cuándo cursé. Pero decía eso, ¿verdad? Entonces, ahí está demostrado que estos dos ángulos son tita, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es hacer una sumatoria de fuerzas. Hacer una sumatoria de fuerzas en Y igualar a 0 esto. Y después hacer una sumatoria de fuerzas en X e igualar a 0. Y ahí vemos qué es lo que tenemos como incógnita, ¿verdad? Y cómo podemos ir resolviendo después. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en I, igualamos a 0 y tenemos la fuerza magnética multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y ahí nos da la componente en I. A esto le tenemos que sumar la fuerza normal y tenemos que restarle el peso. Entonces da igual a 0. El peso ya podemos reemplazar directamente por gamma por L. Y esto igualamos a 0. A esto le vamos a llamar 1. Después hacemos sumatoria de fuerzas en X. Esto igualamos a 0. Nuevamente, fuerza magnética por el coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento. Eso es igual a 0. En este caso, la fuerza de rozamiento nosotros podemos reemplazar por mu por n. Esto es igual a 0. A esta ecuación le vamos a llamar 2. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos ecuaciones. Vamos a ver qué podemos hacer. De la ecuación 1, nosotros podemos despejar lo que es la fuerza normal, que nos sale igual a gamma por L menos la fuerza magnética por el seno de alfa. Esto vamos a meter en 2. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale la fuerza magnética por el coseno de alfa menos mu por gamma por L menos, en este caso va a ser más mu por la fuerza magnética por el seno de alfa. Esto es igual a 0. Ahora, de acá que nosotros podemos hacer, podemos sacar un factor común que es la fuerza magnética. Coseno de alfa más mu por seno de alfa. Esto es igual a mu por gamma por L. Y acá despejamos lo que es nuestra fuerza magnética. La fuerza magnética va a ser igual a mu por gamma por L dividido el coseno de alfa más mu por el seno de alfa. Bueno, entonces esa es la ecuación en la que nosotros llegamos acá, ¿verdad? Esa es la ecuación que obtenemos mediante esta sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. No hicimos nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide el campo magnético más pequeño que provoca que el alambre se mueva, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es minimizar esta ecuación para determinar ese campo eléctrico que sea mínimo, ¿verdad?
¿por qué digo minimizar esta ecuación? Que esta ecuación es la ecuación de la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué vamos a minimizar esta ecuación? Porque la fuerza depende directamente de lo que es de lo que es el campo magnético. A ver si nos recordamos a la fórmula que voy a colocar acá. El campo magnético, a ver si escribo mejor. El campo magnético es igual a I por L por B, ¿verdad? Si yo tengo un campo magnético máximo, voy a tener una fuerza máxima. Si tengo un campo magnético mínimo, voy a tener una fuerza mínima, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es minimizar esta ecuación para poder determinar el valor de la fuerza mínima que es provocada por un campo magnético mínimo, ¿sí? Entonces, yo derivo esta fuerza magnética respecto a alfa porque la fuerza magnética depende de esa variable alfa, ¿verdad? Alfa puede ser de 0 hasta 90. Si vemos acá el dibujo, este ángulo alfa puede ser de 0 hasta 90. Y yo tengo que encontrar el punto donde ese es mínimo, ¿verdad? Y ese punto depende de este ángulo alfa. Por eso es que yo minimizo y derivo respecto a alfa, ¿verdad? Entonces, hacemos la derivada de esta función, ¿sí? Que, bueno, va a ser menos mu por gamma por L multiplicado por la derivada menos seno de alfa más mu por coseno de alfa. Y esto dividido el coseno de alfa más mu por el seno de alfa elevado al cuadrado. Entonces, la derivada es una división, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Sí, bueno. Entonces esto igualamos a 0. La derivada de la fuerza con respecto a alfa igualamos a 0. Y bueno, de ahí vamos a determinar el valor de alfa para que nos dé ese valor igual a 0. Entonces, para que todo esto sea igual a 0, quiere decir que esto menos mu por gamma por L por menos el seno de alfa más mu por el coseno de alfa tiene que ser igual a 0, ¿sí? Yo sé que esto no puede ser igual a 0 porque esto tiene un valor, esto tiene un valor y esto tiene un valor numérico. Entonces, lo que tiene que ser igual a 0 es menos seno de alfa más mu por el coseno de alfa. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, yo voy a despejar, básicamente voy a despejar ahí alfa y voy a determinar ese ángulo alfa para que tenga yo ese resultado igual a 0. Voy a continuar ahí arriba. Entonces, básicamente lo que voy a tener es seno de alfa sobre el coseno de alfa, que tiene que ser igual a mu. Entonces yo acá tengo que el tangente de alfa tiene que ser igual a mu. Y yo tengo el valor de mu que es 0,2. Entonces yo sé que alfa tiene que ser igual a tangente de la menos 1 de 0,2. Si eso yo coloco en mi calculadora, me sale que alfa tiene que ser igual a 11,31 grados. Y como yo les dije que 90 es igual a tita más alfa, 90 menos alfa me va a dar tita, 78,69 grados. Y este es el ángulo que tiene que tener mi campo magnético. Y ahí yo determiné ya la magnitud, o sea, la dirección, perdón. La magnitud es el que tengo que determinar ahora. 78,69, 78,7. Está bien. Y bueno, y la magnitud se determina por esto nada más. Ya
Yo tengo ya acá el valor de alfa, meto en esta ecuación, mejor dicho. Bueno, sí, en esta ecuación que está acá. Solo lo que pasa es que no tengo L, ¿verdad? Como no tengo L, yo tengo que entrar acá. Yo lo que puedo hacer es fuerza magnética sobre L igual a I por B. Entonces, si yo esta L paso dividiendo, voy a tener esto. Y allí voy a poder tener el valor numérico esto que está acá. Y a eso le divido por el valor de intensidad de corriente, que es 1,5, y voy a tener la magnitud de mi campo magnético. Entonces así es como se resuelve este ejercicio. Un poco largo, ¿verdad? Pero se resuelve de esa forma. Entonces tampoco hay nada fuera del otro mundo, que básicamente es sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Más allá de eso, el análisis que conlleva esto para determinar las direcciones de las fuerzas, aplicar la regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda, hacer sumatoria de X en Y y ver una ecuación que te salga para después poder minimizar, ¿verdad? Bueno, y de esa forma es como se resuelve este ejercicio. Bueno, para que no se nos vaya de las manos este video y sea demasiado extenso, pensé que me iba a llevar menos tiempo desarrollar este ejercicio. Quería mostrarles también pero esto, bueno, pueden resolver ustedes, no es nada fuera del otro mundo. Básicamente es aplicar la fórmula de fuerza magnética igual a I por L por B, pero de forma diferencial, que sería Fm igual a I por L por DL, perdón, por DL por B, ¿verdad? Y acá lo que tienen que considerar es que este conductor está compuesto por pequeños diferenciales de longitud de L. Entonces, para cada diferencial L, ustedes calculan esa magnitud de la fuerza y van a tener que integrar, desde un cierto ángulo hasta el otro cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso como se resuelve este ejercicio. Y después hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Voy a dejarle eso a ustedes para que resuelvan, porque también quiero mostrarles esto de fuerza y par de torsión en una espira de corriente. ¿Qué es lo que pasa en una espira de corriente? Una espira de corriente es un conductor cerrado, ¿verdad?, que transporta una intensidad de corriente I, ¿verdad? Acá vemos que está señalado hacia dónde corre la intensidad de corriente. Para cada pedacito de conductor, como esto se encuentra dentro de un campo magnético, para cada pedacito de conductor actúa una fuerza magnética, ¿verdad? Que en este caso, si analizamos por la regla de la mano izquierda, va a ser hacia este lado, ¿verdad? Y para este, que es su simétrico, va a ser opuesto, ¿verdad? Acá se ve F' y menos F'. Misma magnitud, y dirección, pero diferente sentido. Y luego vamos a tener también para estos dos que se tiene la misma fuerza, pero también de sentidos opuestos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos sumatorias de fuerza en este eje, lo que vamos a tener es que la fuerza es igual a 0. La fuerza es igual a 0 porque esta fuerza más esta fuerza es igual a 0 porque son iguales, pero de sentido opuesto. Y lo mismo también si hacemos sumatoria de fuerza en X, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza es hacia la derecha, esta fuerza es a la izquierda, entonces se anulan entre sí, sumatoria de fuerza en X es 0. Entonces, no hay una fuerza neta que actúa sobre esta espira, pero ¿qué es lo que pasa? Estas fuerzas no están en un mismo plano, en una misma línea de acción, y al no estar en una misma línea de acción,
existe esta distancia entre ellas. Y ahí se genera ese par de torsión que lo que hace es que esta espira gire, ¿sí? Esta espira va a ir girando. Entonces, ese par de torsión que actúa que se da en este caso, en caso de las espiras que transportan corriente, es lo que nosotros vamos a determinar, ¿verdad? Y acá un poco de teoría, ¿verdad? Que cuando el par de torsión es máximo y cuando el par de torsión es cero. Eso, por ejemplo, es algo que ustedes tienen que saber porque les puede llegar a preguntar en la teoría, ¿verdad? No vamos a indagar tanto acá en la práctica porque eso es más concepto teórico, ¿verdad? Pero acá está muy bien explicado, ¿verdad? Cómo es que funciona este tema del par de torsión, ¿verdad? Como les dije, la fuerza neta sobre una espira de corriente de un campo magnético uniforme es igual a cero. Sin embargo, el par de torsión neto en general no es igual a cero. ¿Por qué en general? Porque se va moviendo, esta espira va girando, y al girar el par de torsión, cuando esta distancia es menor, va siendo menor el par de torsión, obviamente, hasta un momento que se hace cero, y después, como se está moviendo, luego va a ir creciendo nuevamente esa distancia, entonces va a crecer nuevamente el par de torsión, ¿verdad? Entonces, el par de torsión está dado por esta letra tau, se representa por medio de esa letra tau, es igual a 2 veces la fuerza multiplicado la distancia que separa las dos fuerzas. En este caso, si esta sería en la distancia B, este es el ángulo de inclinación de la espira que coincide con el ángulo que forma el ángulo perpendicular al área de la espira, y el campo magnético, ese ángulo coincide con este ángulo, y esta distancia sería B, el lado de la espira, multiplicado por ese ángulo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos B sobre 2, en este caso, por el seno de tita, ¿verdad? Que se simplifica el 2 y queda F por B por seno de tita. Donde si nosotros reemplazamos lo que es el valor de la fuerza, vamos a tener que es I por L por B, ¿verdad? La fuerza es igual a I por L por el campo magnético, ¿verdad? En este caso I se reemplaza normalmente y también B se reemplaza normalmente. La L, la longitud, en este caso es de este lado de la espira, es A. ¿Y qué resulta ser A por B? A por B resulta ser el área del interior de la espira. Entonces resulta ahí esta ecuación, que el par de torsión es igual a la intensidad por el campo magnético por el área de la espira multiplicado por el ángulo entre el vector perpendicular al área y el campo magnético, ¿verdad? Y a este producto de I por A se le denomina momento dipolar magnético. Mu es igual a I por A. Este par de torsión tiene una forma vectorial de representarla que es esta, ¿verdad? Que básicamente es I por A multiplicado vectorialmente por el vector campo magnético, ¿verdad? El producto vectorial sería obviamente entre el área y el campo magnético. Recordar que la intensidad de corriente no es un vector, ¿verdad? Por eso es que el ángulo, este seno, es el ángulo entre el vector campo magnético y el vector perpendicular al área, ¿sí? Bueno, y luego está la energía potencial para un dipolo magnético, ¿verdad? Que es igual al negativo del producto escalar entre el momento dipolar magnético y el valor del campo magnético. Bueno, luego están estos dos ejercicios que les quería mostrar, pero bueno, no quiero extenderme tanto tampoco en el video. Básicamente
voy a darle una explicación así rápida sobre el ejercicio. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Consiste en fijarse en la dirección que tiene el campo magnético y el área de la espira, ¿sí? El área de la espira, y aplicar la fórmula de tau igual a mu por b, que obviamente nosotros sabemos que es I por A por B, vectorialmente hablando, que es la fórmula que vimos recién. Y ahí tener en cuenta el seno del ángulo. El ángulo es entre el vector A y el vector B. Aplicar esa fórmula y ya se puede resolver el ejercicio, ¿sí? Tienen luego también ahí el dibujo, que con eso pueden interpretar. Y luego tienen este ejercicio propuesto, que también básicamente es aplicación de fórmula. Bueno, con eso vimos todo lo que es lo que tiene que ver con la fuerza magnética, y en el siguiente capítulo vamos a estar viendo lo que es el campo magnético. Hasta ahora lo que vimos es analizar la fuerza magnética sin conocer de dónde sale el campo magnético. La próxima clase vamos a ver de dónde sale ese campo magnético y cómo se puede generar. Cualquier duda saben que me pueden consultar sin ningún problema, y vamos a estar encontrándonos en la siguiente clase.